Apreciado de la audiencia del canal católico Ñandillarañé, nuevamente tenemos la satisfacción, la inmensa satisfacción de recibirle a un sacerdote que ya estuvo con nosotros. Es el capellán del ejército, el padre César Neri Villagra Cantero, doctor en Sagradas Escrituras, asimismo coronel del ejército paraguayo en situación de retiro. Y hoy tenemos un tema específico que realmente tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque dio origen a la reforma del año 1517 y es la justificación por la fe. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Un gusto compartir de nuevo contigo esta mesa de diálogo sobre temas tan relevantes para nuestra fe y sobre todo para la comunidad cristiana. Correcto. Tiene trascendencia porque a partir del siglo XVI se produce una escisión en la iglesia, un quiebre. Primero la iglesia luterana y después ya vinieron otras iglesias que sustentaban más o menos la misma idea, la misma doctrina, y sobre todo eso quisiéramos hablar contigo y fundamentalmente hablemos primero de Lutero. Martín Lutero, que era un fraile de la Orden de San Agustín, estaba en Alemania y era un hombre cuyas características yo te voy a pedir que lo describas someramente, pero básicamente en medio de sus lecturas en el convento, él encuentra una carta de San Pablo a los romanos, específicamente Romanos 10, versículo 9, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una cita bíblica muy importante que impactó en Martín Lutero en congruencia con otras citas. Por ejemplo, estamos hablando de Romanos 4, 28, pues nosotros decimos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley. También me permito citar otra cita bíblica, que es Romanos 1, versículo 17. Esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justo a los hombres por la fe y para la vida de fe, como lo dijo la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y seguramente hay otras escrituras, está creo que Gálatas también, que Gálatas 5, versículo 5 al 6, pues a nosotros el Espíritu nos comunica esta esperanza de que seremos justos y santos por la fe. En Cristo Jesús no tiene importancia haber recibido o no la circuncisión. Lo que sí importa es tener la fe que actúa mediante el amor. Con este preámbulo, con esta introducción, padre, nos agradaría escuchar tu reflexión, antes que nada analizándolo someramente a Martín Lutero. Sí. Tengo que comenzar y confesar diciendo de que yo no conozco a fondo la historia de Martín Lutero. Habría que estudiar un poco en el ámbito de la historia de la Iglesia este tema. Los que sé es que él presentó 99 tesis, sobre todo ante una cuestión histórica de las indulgencias. Entonces también con ayuda de los príncipes alemanes pues se separó de la Iglesia. Y valiéndose quizás como un fundamento teológico de estos textos de la justificación por la fe. Lo que yo sí puedo hablar es de estos conceptos bíblicos que has planteado desde el punto de vista estrictamente bíblico, que es mi área. Habría que hacer un análisis de los textos de Martín Lutero. El problema es que Lutero parte, según yo entiendo, no de los textos originales, sino parte de la traducción de San Jerónimo, que es la Vulgata del latín.
Los textos, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, que son considerados los textos dogmáticos del Nuevo Testamento en el sentido de doctrinales, muy doctrinales, por cierto, de las cartas paulinas. Tienen su contexto también en el Antiguo Testamento. Yo creo que algo dijimos en la entrevista anterior de que el background es de la cultura, digamos, de comprensión del Nuevo Testamento, se encuentra en el Antiguo Testamento, sobre todo en la Biblia griega y en la Septuaginta. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es a veces comprender, y habría que ver si cómo interpretó Lutero esto en un contexto occidental, el tema de lo que significa justificación en la fe. De hecho, podemos encontrar en el libro de Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, que el justo vivirá por la fe. Es decir, no es un tema nuevo en el Nuevo Testamento, ni es un tema único de Pablo. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc dice que el justo vivirá por la fe. El problema es aquí, ¿qué comprendemos nosotros por fe? Porque en Occidente, vuelvo a reiterar lo que ya había dicho antes, se tiende a separar las cosas por la mentalidad dualista, separar fe de obras. Entonces, Santiago viene justamente en este sentido a complementar de alguna manera o a subrayar el otro aspecto de la única realidad, ¿verdad?, de la fe, diciendo: demuéstrame, palabras más, palabras menos, demuéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te demuestro mi fe. Es decir, lo que no se puede hacer es separar fe de obras. Como no se puede separar justicia de misericordia, como no se puede separar cuerpo y alma, la separación de cuerpo y alma, la separación de justicia de misericordia o la separación de fe y obras pertenece a un esquema occidental de interpretación. Lutero cayó en esta interpretación occidental de separar las cosas. Hay que estudiarlo en profundidad y discutir con los especialistas en el campo del luteranismo este tema. Pero lo que yo puedo decir aquí es que la Biblia no lo separa. Es decir, el que tiene fe tiene que tener obras, de lo contrario no es fe, porque fe y obras no se pueden separar. Ambas cosas, digamos, son una única realidad. Lo que Pablo sí pone el acento no es, digamos, poner el acento en la fe para oponerse a las obras. Y de hecho él nunca habla de esto, sino que él dice, por ejemplo, el texto que citaste de la carta a los romanos, creo que es el capítulo 10, versículo 9. Exacto, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Aquí Pablo no está queriendo decir el tema de la sola fe, como algunos le atribuyen a Lutero. No sé si correcto o incorrectamente, falta un estudio y de una comprensión de lo que quiso decir Lutero. Pero aquí el texto no habla de la sola fe, en el sentido de separado de las obras. Porque cuando Pablo habla aquí, si crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón, porque ¿qué significa corazón? Significa toda la persona que está involucrada en la adhesión a Cristo. Eso es fe. Y la adhesión a Cristo no es solamente una aceptación intelectual de lo que Jesús enseñó, sino una adhesión a su persona. Por lo tanto, en el modo de ser y en el modo de actuar. Claro. Entonces, integralmente. Es integral. Por lo tanto, no podemos separar aquí fe y obra si esta es la comprensión que se tiene de lo que dijo Lutero. No puedo confirmar porque no soy especialista en el tema. Tenemos que estudiarle a Lutero para después decir con autoridad: esto dijo, esto está mal, esto está bien. Hay ya, eso sí, un acuerdo interpretativo entre la Santa Sede y los luteranos, por ejemplo, ¿verdad?, sobre el tema de la justificación. Elementos fundamentales, algunos elementos que quedan todavía por aclarar, pero ya hay un acuerdo básico de lo que quiere decir la justificación por la fe. Es decir, tampoco yo pienso que hay que atacar, y hay que ver si Lutero quiso decir justamente sola fe en el sentido de separado por las obras. Porque si yo separo la fe de las obras, entonces es una adhesión meramente intelectual. Yo solo decía a la gente, en este sentido Jesucristo no tiene seguidores, sino tiene fans.
Es decir, cuando viene un artista, la gente, los jóvenes gritan, aplauden, pero se va y termina, porque fue una adhesión circunstancial. Correcto. Esta no es la adhesión que pide Cristo. La adhesión que pide Cristo integral. Es integral, no es la adecuación o la adhesión, digamos, simplista a sus palabras. Qué lindo es lo que dijo, qué buena enseñanza. No, sino yo acepto lo que Él dice como principio motor de mi vida y de mi actuación cotidiana. Y esas son las obras. Por eso que el mismo Pablo, en Gálatas, capítulo 5 al 6, nos va a decir, precisamente, si me permite, yo voy a leer el texto de Gálatas 5, 6, dice, de manera que nosotros, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Correcto. Luego, la fe, evidentemente, tiene una repercusión en la vida real que viene a ser la caridad. Entonces, es una fe que está unida a las obras. Por lo tanto, no se puede separar. Y si alguien separa, llámese Lutero o cualquiera, o puede ser también un católico, entonces evidentemente hay una falsificación interpretativa de lo que quiso decir el apóstol. Perfecto. Vamos a seguir profundizando este tema en el siguiente bloque, Padre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas,
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizar. Reanudando con el padre doctor César Negri Villagra Cantero. Padre, cuando cerramos el bloque anterior te habías referido a Gálatas 5:6. ¿Podrías profundizar eso? Sí, cómo no. De hecho, lo vuelvo a leer y sobre todo las consecuencias de esta afirmación de San Pablo. Nosotros, dice él, en cambio, esperamos la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Ahora, evidentemente aquí cuando hablamos nosotros de caridad, que es la que hace actuar a la fe, no estamos simplemente hablando de limosna, porque la gente a veces confunde caridad con limosna. En realidad la palabra que aparece acá, caritas caritatis, pues es la latinización de la palabra ágape, que es amor en el fondo. Y este amor se traduce, según San Pablo, en lo que dice a continuación en el mismo capítulo 5, a partir del versículo 19 hasta el 22, porque pone los elementos negativos y los elementos positivos. Cuando uno dice tener fe, pero es una falsa fe que no es operativa, dice, ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sí, hay mucho más parecidas a estas situaciones o acciones negativas. Las personas que ponen en movimiento estas actitudes, estas acciones, en realidad no tienen fe. O su fe es estéril, inútil, es una simple adhesión mental. Porque dice acá, sobre todo os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Clarísimo es Pablo aquí. En cambio, el que tiene verdadera fe, el que hace actuar el amor y la caridad, digamos, dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. En este sentido, Pablo es clarísimo, porque después él es muy puntual en decir qué aspectos, qué conducta, qué actitudes reflejan la ausencia de la fe y qué actitudes y acciones reflejan la auténtica y verdadera fe. Es decir, aquello que pone en movimiento el amor, la caridad, las buenas obras, la solidaridad, que nos lleva precisamente a construir el reino. Porque si uno opta por una fe simplemente mental, por una adhesión simplemente intelectual, no entrará en el reino de los cielos porque no se refleja en su conducta la enseñanza de Cristo. Correcto, Padre. Ahora, en cuanto a la ley de los judíos, que la observancia de la ley es la que permite la salvación. ¿Qué es la ley en el Antiguo y Nuevo Testamento? Sí. Y cómo de alguna u otra forma se contrapone o se concilia con los principios cristianos. Es una pregunta muy interesante, yo creo que crucial para el tema que estamos tratando, ingeniero, por el hecho de que el presupuesto de la ley es fundamental para interpretar la justificación por la fe. ¿En qué sentido digo esto? Porque para los judíos bastaba el cumplimiento de la ley. Te recordarás del episodio del joven rico. Sí. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ateniéndose a las normas del Antiguo Testamento, cumple los mandamientos. Y él dice, desde pequeño yo cumplo esto. ¿Y cuáles son? No mentir, no robar, no fornicar. Le cita todos los mandamientos. Y después él dice, ¿qué más me falta? Pasamos al Nuevo Testamento y le dice, vende todo lo que tienes,
dáselo a los pobres y ven y sígueme. Es decir, el desprendimiento total, no basta el cumplimiento de la ley, sino que importa aquí el rescatar el espíritu de esa ley que viene a ser precisamente ya la justificación, es decir, la adhesión total a Cristo, lo que decíamos recién respecto a Pablo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Te falta adherir tu persona a mi persona. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Qué significa esto? Adhesión total a Cristo, es decir, vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Esto es lo que permite entrar en el reino. Aquí tenemos un problema de hecho con el judaísmo porque ellos pensaban que el cumplimiento de la Torá, es decir, la letra de la ley es lo que les salvaba. Por ejemplo, tenemos aquí en Lucas capítulo 19, si no me equivoco, la oración del publicano y del fariseo en el templo. El fariseo cuando ora en su interior dice: te doy gracias, Señor, y te alabo por todas estas cosas, porque yo no soy como los demás. Claro. Yo cumplo la ley. Yo pago el diezmo de las minucias, del comino, del anís y de la pimienta. Ayuno 2 veces por semana, más de lo exigido. Hago esto, hago aquello, y no soy como este publicano, bandido que está a mi lado, que es un corrupto, que es un pecador, que es un disoluto, que no merece estar acá. Sin embargo, el publicano cuando ora, dice en su interior: Señor, yo no soy digno de estar aquí frente a ti, porque yo soy un pecador. Y entonces Jesús pregunta justamente aquí: ¿quién de los dos les parece a ustedes que salió justificado? La justificación. Nadie respondió, porque evidentemente los discípulos vienen de un concepto de la ley, del cumplimiento de la ley. Exacto, de estricta observancia de la ley, y Jesús hace un plus acá, un avance, y le dice: les aseguro que el que bajó justificado es el publicano. Correcto. ¿Por qué? Porque reconoció sus límites, reconoció sus pecados. Solo el que reconoce sus límites puede permitir que la gracia de Dios, que es la justificación, actúe en él. Entonces, la mera ley, el mero cumplimiento de la ley, te puede hacer un buen ciudadano, pero no te hace justificado ante Dios. Es correcto. Y ese es el problema del fariseísmo, del vivir externamente la religión y no vivir una adhesión permanente, constante, de convicción, de entrega y de obras respecto a la enseñanza de Cristo. Correcto. Ahora, volviendo al tema primigenio, que es la postura luterana en relación a la salvación, en relación a la justificación por la fe. Por lo que dice Lutero, él hace abstracción de la ley moral. Él cree que solamente por la fe el hombre se salva, con abstracción de la ley moral y naturalmente de las buenas obras. Él hace abstracción, y también algunos exégetas de la Biblia dicen que los escritos de Pablo, como algunos creen, no hacía precisamente, los escritos de Santiago, que habla de que el cristiano se salva por la fe y las buenas obras, condensando, resumiendo. Pero refiriéndose a las epístolas, al escrito de Santiago, dicen que no se refería precisamente como una antinomia a lo que decía Pablo, sino Pablo fue mal interpretado por lo que acaba de decir, de que aquel que realmente tiene fe, observa la ley moral y hace buenas obras, cumple una serie de requisitos que es la que de alguna u otra forma hace de que esté en gracia de Dios. ¿Es correcto? Bueno, vuelvo yo a insistir que habría que hacer un estudio primero de lo que dijo Lutero, de los textos que él escribió, porque también hay muchas expresiones que se le atribuyen a Lutero y que probablemente no lo ha dicho, ¿verdad? Entonces hay que estudiar un poco lo que dijo él. Pero vuelvo a reiterar aquí en este punto de que no se puede separar fe y obras en general, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante. Fe y obras tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si no, leemos las Sagradas Escrituras como de una interpretación fundamentalista, es decir, a la letra, con el criterio de hoy, con el esquema dualista. Entonces, evidentemente, Pablo se hacía entender, o quería hacerse entender para los cristianos de su época. Para un judío, lo que dice Pablo es perfectamente claro. ¿Y por qué Pablo habla en estos términos, poniendo el acento, digamos, en la fe, y Santiago pone el acento en las obras? Simplemente por sus destinatarios. Correcto. Es decir, Pablo de Tarso tiene detrás de su historia
el tema del asesinato de Esteban. O sea, ¿qué le llevó a Pablo de Tarso a dar el ok para la muerte de Esteban? Y justamente la ley, las obras de la ley. ¿Por qué? Porque cumpliendo la ley, él permite la muerte de Esteban. Por eso que cuando él se convierte a la fe cristiana, él en el fondo, su temática en las cartas van a ser los mismos temas de Esteban. Es el continuador de quien él mandó asesinar. Entiendo perfectamente. Y entonces, Santiago, independientemente que responda o no responde a Pablo, porque es una cuestión ya de análisis histórico, que no nos corresponde hacer a nosotros esto, simplemente digamos que da las dos caras de una misma realidad. O para que se entienda bien al destinatario, porque Santiago no tiene un destinatario concreto como Pablo. Pablo escribe a los romanos, escribe a los gálatas, es decir, a personas o comunidades concretas. Sin embargo, Santiago es una carta católica, en el sentido que no tiene un destinatario fijo, por lo tanto se dirige a todos. Y para no quepe duda de que la fe y las obras, en un contexto dualista justamente, porque hay que tener en cuenta que en la época circulaba la mentalidad griega, y la mentalidad griega es dualista. Entonces Santiago a su público le está queriendo decir, fe y obras no se pueden separar. No se trata de una mera adhesión intelectual como hacían los alumnos de los filósofos griegos. Los alumnos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles tenían una adhesión mental, porque para ellos el intelecto es lo máximo. Sin embargo, para el mundo bíblico, la adhesión de corazón, es decir, de todas las personas, por eso dice Pablo, si crees con el corazón. ¿Qué significa si crees con el corazón? Si toda tu persona integralmente se adhiere a Jesús. Esto es lo que quiere decir. Entonces Santiago simplemente reproduce esto que dice Pablo, pero en otros términos para el público al cual se dirige. Los dos dicen la misma cosa. Es posible que en la lucha, por decirlo así, post concilio de Trento o ante el concilio, la reforma y la contrarreforma, se dieran estas interpretaciones y se habló precisamente que los hermanos protestantes se guiaban más por Pablo y los católicos por Santiago. Quizás realmente es una oposición falsa, eso podemos decir, porque los dos no es que se contestan uno al otro, sino que de acuerdo al público al cual se dirigen, tratan de explicarse lo más que puedan, de tal manera que se entienda, que el público entienda la vinculación estricta entre fe y obras. Perfecto. Vamos a continuar el diálogo en el siguiente bloque, Padre. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Proseguimos, Padre. Es un tema muy interesante y por sobre todas las cosas genera mucha expectativa entre los feligreses, no solo católicos sino protestantes. Hay personas que tienen sed de conocer la verdad, sed de conocer cómo son las cosas. Muchos van por inercia acá o allá, pero tienen una sed de conocer. En ese contexto hay muchos hermanos separados, me consta, que tratan de seguir estudios bíblicos, discutir, tratar de llegar a la verdad. Y esto que estás haciendo me parece sumamente importante por sobre todas las cosas, porque hablas en función directa a la palabra de Dios. Ahora, una pregunta específica: ¿de qué manera se salva el hombre? En virtud a todo lo que estamos hablando de justificación por la fe. Cuando viene Jesucristo, evidentemente, y sobre todo empieza ya a hablar de la salvación, porque Él trae la salvación, es decir, la resurrección, la vida eterna, Él plantea ciertamente que es la adhesión a su persona la que nos permite salvar. Y sobre todo de este tema se va a encargar, sobre todo San Pablo, como hemos visto, y también Lucas, que es discípulo de Pablo. Porque en Lucas tenemos justamente exactamente la palabra justificación, cuando dice quién de ellos salió justificado, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ya es un tema teológico que está inserto en el Evangelio de Lucas. Y de hecho, aquí nos distanciamos del mundo de la comprensión hebreo-farisea, sobre todo,
de la salvación por las obras, porque ellos tenían que cumplir acciones. Y aquí quiero señalar algo muy importante. Nunca se dice la salvación por la sola fe y no por las obras, sino se dice la salvación por la fe y no por las obras de la ley. Correcto. Eso es muy importante. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica? No es que los textos están diciendo que no hay que hacer obras, sino que uno no se autojustifica, quiere decir esto. Es decir, la justificación, la salvación no es una obra del ser humano, no es una obra del hombre. Y en este punto, la posición farisea y la posición también herética pelagiana, que rechaza la gracia, por decir así, piensa de que el hombre se justifica a sí mismo con sus quehaceres, con sus obras, con sus acciones. Por eso el fariseo, por ejemplo, dice, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, yo hice aquello, luego tengo que salvarme porque cumplí la ley. Esa es la posición farisea. Pelagio, el hereje Pelagio, también el pelagianismo es una visión horizontalista en la que uno realmente, de acuerdo a su esfuerzo, es que se salva. No, la gracia no interviene. Y creo que también la última vez que hablamos de la masonería. La masonería también presenta un pelagianismo cuando dice de que el masón es una especie de piedra bruta que tiene que ser pulida. Pero tiene que autopulirse, se autoconstruye. Entonces, claro, él es el protagonismo de sí mismo. Hay expresiones que circulan en nuestro ambiente cultural y dice, bueno, cada uno es arquitecto de su propio destino. O sea que estas ideas reflejan precisamente el horizontalismo, el pelagianismo, que es una herejía respecto a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en realidad la salvación, como la pregunta es quiénes se salvan o cómo nos salvamos, la única vía de la salvación es la justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Justificación por la fe, que tiene consecuencias las obras y que Cristo nos salva, nos redime, compra nuestro boleto de entrada al reino de los cielos por medio de su crucifixión, de su pasión, de su muerte, de su sangre derramada y su resurrección. Entonces, si yo me adhiero a Cristo, evidentemente que también voy a padecer la crucifixión, pero así como Él resucitó, también voy a resucitar y me voy a salvar. Por eso dice San Pablo, así como muero con Cristo, así también voy a resucitar, es decir, le acompaño en todo. Y esto es lo que significa adhesión, pegarse a Cristo, estar unido a Él. No simplemente como tirándose del carro de un vencedor, sino adhiriéndonos a todo lo que es Él, a todo su modo de ser, de pensar, a su criterio, a su vivencia. Es decir, engendrar una cultura cristiana, evidentemente, que esté en la base de una convivencia cristiana basada en los principios del Sermón del Monte. Esto es lo que quiere decir salvarse. El ser humano no aporta absolutamente nada para la salvación. Es decir, la salvación es gratuita. Es gratuita. El hombre no aporta nada. ¿Por qué? Porque no puede aportar nada. Es decir, ¿qué puede hacer el hombre? Los rituales que se hacían anteriormente no salvaban, no servían para siempre. No servían para nada, digo en el sentido de que se multiplicaban los sacrificios y se repetían. ¿Por qué? Porque en el fondo eran ineficaces. Pero la carta a los Hebreos nos dice justamente que Cristo murió una vez para siempre, derramó su sangre porque su sacrificio es eficaz. Su muerte, al ser el Dios hecho hombre, une a la humanidad con Dios. A Dios le parece agradable, acepto, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo, y por eso Él nos procura la salvación. Y eso es el mesianismo, es decir, Él viene a comprar nuestro boleto de ingreso al reino de los cielos con su sangre preciosa. El hombre no puede pagar con ningún sacrificio del mundo, ni del universo, nada, no tiene capacidad absoluta, es impotente. Y las leyes son impotentes, eso es lo que dice Pablo. La ley en realidad nos lleva a la perdición. Lo que nos lleva a la salvación es la gracia. Y de hecho, después en Romanos, pareciéndose contradecir, dice Pablo, la ley es santa. Sí, es santa. ¿En qué sentido? En que tuvo su tiempo de actuación, de preparación en el marco de una pedagogía. Porque por eso Pablo va a decir después que la ley actuó como pedagogo, es decir, como una iniciación catequética a través de los siglos de lo que significa la salvación. Pero llegada a la adultez, como que toda la historia de Israel fue la etapa de la niñez y de la adolescencia.
Y la etapa de la adultez es la de Cristo. Cuando viene Cristo ya el pedagogo no se necesita. Terminó el pedagogo, terminó la ley, ahora entra la gracia. Entiendo. Por eso Él les corrige a los Gálatas y le dice, oh insensatos Gálatas, oh estúpidos Gálatas, ustedes recibieron la gracia y ahora quieren volver a la ley. La circuncisión, el tema de las comidas, los rituales, dicen, no. ¿Cómo ustedes van a poner algo de menor nivel por encima de algo de mayor nivel, que es la gracia y la fe, que está por encima ya de la ley? Entonces no es que se rechace las obras, sino el pretender que la salvación sea fruto de las acciones humanas. No, la salvación es fruto de la acción de Cristo, nada más. Entonces, la obra que nosotros hacemos, la obra de amor que hacemos, es una respuesta al amor de Dios a la humanidad. Digamos, el amor con amor se paga. Correcto. Es decir, una respuesta de amor a tanto amor. Pero ese amor que nosotros manifestamos no es la causa de nuestra salvación, sino simplemente una respuesta a ese amor tan grande que es la salvación que Cristo nos trae. Correcto. Otro tema, Padre, el tema que siempre preocupa a la humanidad, a todos, la salvación del humano. En la Iglesia Católica nosotros creemos en un estado de gracia que es el reino de los justos, el purgatorio y naturalmente el infierno. En ese contexto la Iglesia Católica adoptó una costumbre judía de antaño, que es el jubileo. El jubileo que se hacía cada 50 años. El último jubileo oficial de la Iglesia Católica fue con Juan Pablo II en el año 2000. El siguiente, el grande, por llamarlo de alguna manera, va a ser en el año 2050, que seguramente ya no vamos a estar nosotros. Pero no obstante ello, como es grande el espacio entre jubileo y jubileo, la Iglesia Católica, a través de los pontífices, establecen en cada año fechas especiales que son de jubileo. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando apenas asumió el papado, estableció un año de misericordia, ¿es correcto? Sí. Y todo ese año de misericordia uno podía practicar su jubileo. Ahora, quiero que me corrija si estoy errado. Sí. El jubileo significa cuando uno confiesa un pecado con un sacerdote, hablo de un católico porque los protestantes no confiesan, y uno confiesa un pecado, el pecado tiene dos aristas, la culpa que emana del pecado y la pena que merece. En ese contexto el sacerdote agarra y, merced a la confesión y gracias a la penitencia que le impone al pecador, está absolviéndolo de la culpa. Quiero que me corrija si me estoy equivocando. Sí. Está absolviéndolo de la culpa, y cuando el ser humano fallece, va a un estado intermedio entre el cielo y el infierno, que sería el purgatorio, donde uno va a purgar la pena que quedó como remanente de ese pecado. Como remanente de ese pecado. Es mi interpretación, que yo puedo estar equivocado y te ruego me corrijas, y de paso le clarificás a los feligreses este tema. En ese contexto, cuando uno fallece, y en el mejor de los casos en que uno se confiese con frecuencia, siempre existe un remanente de pena. Y si no hubo tales confesiones sistemáticas, existen remanentes de pena más culpa y pena de los nuevos pecados. Entonces uno va al purgatorio a purgar, y ahí recién está en condiciones de ir al cielo. Quiero que profundice este tema, por favor. Voy a dar una respuesta global porque el tema que me acaba de plantear es un tema teológico, no bíblico. Sí, porque la teología lo que hace, ¿qué es? La teología lo que hace es después reflexionar a lo largo de la historia sobre el mensaje de Cristo, sobre el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, mi área es la Biblia estrictamente, no es la teología. Sí, quizá esto serviría para una confrontación con un teólogo que puede hablar de todo esto, sobre todo la enseñanza del catecismo de la Iglesia, la enseñanza de los teólogos, estrictamente, digamos. Pero lo que yo puedo decir desde el punto de vista bíblico, siempre, es que la justificación indica que Cristo ya nos salvó, estamos todos salvados. ¿Qué quiere decir esto? De que todos tenemos el boleto de ingreso al reino de los cielos. Esto significa que vamos a ingresar y no necesariamente. Es decir, ¿por qué? Porque, por decir un ejemplo, digamos, de nuestro ambiente, va a haber un encuentro deportivo,
Cerro Olimpia, que es lo que el clásico, super clásico acá, ¿verdad? Y bueno, para entrar al estadio, suponemos que la entrada cuesta 3.000 trillones de euros o de dólares. Imposible, nadie en el mundo tiene eso. Y no puedo entrar, porque esa situación refleja la incapacidad del hombre para la salvación. Entonces viene un señor llamado Jesucristo y dice, te regalo yo el billete de entrada. Ahora, ¿eso significa que voy a entrar? No necesariamente, porque yo puedo regalar a otro, se me puede perder, esa boleta se me puede mojar, puedo destruir y entonces no accedo. Correcto. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito custodiar ese billete que se me dio. Guardarlo bien, en un cofre, tenerlo, esperar, ser paciente, estar vigilante. Ahora el tiempo de Adviento dice vigilancia y preparación. Desde este domingo, desde mañana, tiempo de Adviento. Entonces, evidentemente estamos nosotros ante una situación que tenemos que estar atentos a esperar ese día. Y esa vigilancia, ese resguardo del don que Dios nos da, son las obras. Es el amor que nosotros respondemos con Dios, pero no es eso lo que nos salva. Nosotros ya estamos salvados, pero nosotros necesitamos resguardar ese don, ese carisma que Dios nos dio, ese beneficio de la salvación, porque solo salva la acción de Cristo, no la acción del ser humano. Es decir, lo demás, los sacramentos son un auxilio para recordarnos que tenemos que custodiar ese don. Correcto. La confesión de los pecados, la Eucaristía, todos son auxilios. Que nos dice, atención con el tema del pecado, atención con el tema, digamos, de tu vida cristiana, de tu vida matrimonial, de tu vida sacerdotal, atención con estos carismas que se dio, cuidado, tené control, porque eso es lo que vos tenés que resguardar, tu vida vocacional, para que puedas, digamos, conservar el regalo que se te dio para que puedas acceder. Clarísimo. Entonces esto es lo que se nos da y la Iglesia explica a través de la teología. Porque bíblicamente estamos todos salvados. Porque ¿para qué vino Cristo? No vino inútilmente, vino para salvar a la humanidad. La boleta de entrada. La boleta de entrada, exactamente. Así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que custodiar y salvar a través de nuestras acciones y de nuestras obras, de tal manera que llegado el momento, decimos nosotros, Señor Dios, aquí está la boleta de entrada, yo estoy adherido a Cristo, y en realidad, como que Cristo se pone delante de nosotros. Hago esta imagen así, Cristo está aquí y nosotros detrás. Entonces cuando Dios mira, no mira nuestros pecados, porque si no, no vamos a entrar. Mira a Cristo y dice adelante, porque nosotros nos vamos detrás de Cristo. Correcto. Eso significa adhesión en forma física, por decirlo así, de tal manera que Cristo nos resguarda. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Estar constantemente detrás de Cristo, confesándome, haciendo obra de caridad, haciendo el bien, significa que estoy detrás de Cristo. De tal manera que llegue el fin de los tiempos, mi fin personal, Dios al mirarme le ve a Cristo. Y entonces dice, adelante. Porque Él es el que me justificó. Él es el que me salva. Yo no me salvo, no me puedo salvar para nada. Clarísimo, Padre. Vamos a proseguir esta interesantísima charla en el siguiente bloque. Sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y
Los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandeyara Ñe'e. Reanudamos nuevamente esta muy fructífera charla con nuestro invitado, el capellán del Ejército, el padre doctor César Neri Villagra Cantero, para darle un corte casi final a este tema tan apasionante de la justificación por la fe, de la salvación del hombre. Todos los hombres nos salvamos. Ya explicaste que tenemos la boleta de entrada para el reino de los cielos que nos dio Jesús, merced a su sacrificio. Pero en general, ¿Dios quiere que todos nos salvemos? Sí, por supuesto. Dios es un Padre bueno, amoroso, misericordioso, quiere que todos se salven. Pero es decisión libre del hombre responder con un sí o con un no. San Agustín tiene una frase muy bella y determinante. Él es el autor de frases célebres. Ama y haz lo que quieras, por ejemplo. Claro. Y dice: Dios que te creó sin tu consentimiento, no te salvará sin tu consentimiento. Entonces necesita la adhesión libre. Ahora, evidentemente, para salvarnos necesitamos darle el sí a Cristo. ¿Y cómo damos ese sí a Cristo? Con nuestra adhesión a Cristo. Por eso dice Pablo. Pablo dice, por ejemplo, en este sentido: yo ya no soy el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. De tal manera que yo pienso como Cristo, actúo como Cristo. Cristo está totalmente en mi persona. Así como puede haber una posesión demoníaca, hay una posesión de Cristo de mi persona. Entiendo. Yo vivo en Cristo, por Cristo, en Cristo y para Cristo. Toda mi vida es Cristo. Y entonces Él por eso va a decir: yo ya no soy el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, la adhesión a Cristo en fe, en obras, en palabra, en testimonio, es lo que nos lleva a esa adhesión a Cristo, que Él es el único que nos salva. Correcto. Ahora pasemos a otro tema que también es de interés. Los hermanos separados muchas veces dicen que Jesús tuvo varios hermanos, en virtud de algunos pasajes bíblicos en donde habla de Jesús y sus hermanos. Jesús vino acompañado de 500 hermanos, etcétera, etcétera, haciendo abstracción de que para interpretar la Biblia hay que situarse en el tiempo, en el espacio, en las costumbres, en los modismos de la época. No obstante lo cual, yo me quiero remitir al Antiguo Testamento y a Isaías, un gran profeta, que fue el que de alguna u otra forma vaticinó o predijo, o no sé cuál es el término adecuado, más fehacientemente la venida de Cristo, Isaías. Me refiero a Isaías 8, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal: la Virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emanuel. Sí. Isaías ya hablaba de la Virgen. Sí. Y bueno, y después hay algunos pasajes bíblicos que hablan de Jesús y sus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Puedes profundizar ese tema? Por supuesto, son dos cosas que tengo que responder. Por lo tanto, por un lado, el tema de la virginidad de María, y por lo tanto también como consecuencia el tema de los hermanos de Jesús. Del tema de la virginidad de María no cabe la menor duda, por el hecho de que toda doncella en Israel, porque la palabra griega y hebrea que está en la base de virgen o doncella es la misma, que son sinónimos. Toda muchacha para casarse tiene que ser virgen. Eso es una obligación, porque si no encuentran a virgen, a la doncella, para eso se tiene el paño de testimonio, que es todo un tema que después podemos, profundizar. Refleja si es virgen o no, y ahí mismo se le repudia a la mujer si no es virgen.
Entonces, el texto griego del Nuevo Testamento en la Anunciación dice claramente, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguientes. Entonces, esto por un lado es la virginidad. Y por otro lado, el tema de la fraternidad. ¿Tuvo María hijos después o no tuvo? Sí, es cierto que hay algunos, interpretando mal, dicen que el hecho de que tenga hermanos significa que tuvo otros hijos. Esta es una incomprensión y una ignorancia respecto, digamos, a la institución de la familia en el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo. ¿Por qué? Porque el concepto familiar en el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, es tribal, no es nuclear. Toda una tribu es una familia. De tal manera que la palabra aj en hebreo puede significar hermano, primo, sobrino, incluso un esclavo manumitido que pide que sea cobijado en la tribu. Una tribu que puede costar de 10.000, 20.000 o 50.000 personas, son todos hermanos entre sí. Entonces, cuando le dicen a Cristo, mira, tu madre y tus hermanos están aquí, le están diciendo, mira, tu madre y los miembros de tu tribu están acá. Sí, clarísimamente, porque el concepto de familia nuclear es ahora, en este tiempo, papá, mamá e hijos. No se puede transferir los conceptos institucionales de esta época a las instituciones del pasado. Claro. Mire, 2.000, 3.000 años atrás. Claro. Entonces queda descartado totalmente el concepto. Y de hecho, los términos griegos para indicar la fraternidad, griego es adelphos y singenes, que indica consanguineidad, indica amistad, cercanía o parentela, pero no necesariamente hermandad de carne y sangre. Entonces, esto que desvirtúa totalmente el pretender de que María haya tenido otros hijos. Si ella fue elegida por Dios para ser Teotocos, es decir, la caja de Dios, es obvio pensar por esa, digamos, dignidad, porque ella fue preservada, Jejaritomene, dice el texto, ha sido llenada totalmente de gracia, no puede después tener otra vez un hijo. De tal manera que fue exclusivamente elegida, no por sus propios méritos, sino porque Dios la preservó para que pueda tener en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Emmanuel, el autor de la vida. Correcto. Si bien es cierto, ya hemos hablado, si vos, padre, no sos especialista en Lutero, yo mucho menos, pero en algún lugar leí que Lutero sí veneraba a la Virgen María. Es más, hay un escrito que me permití anotar, y en un comentario al Magnífica, Lutero decía, al llamar a María Madre de Dios, se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Sí, entonces, de hecho hay que partir de la base de que Lutero era un sacerdote católico, agustino, por un lado, y por otro lado también lo que yo sé concretamente es que los luteranos y los católicos están bastante unidos, no solamente en el tema de la justificación por la fe, sino también en el tema de María. Hay una experiencia en Taizé, los monjes de Taizé, que son católicos y luteranos, que tienen también como centro de devoción a la Virgen María. En ese sentido y también los católicos, los ortodoxos orientales, que se han separado de la Iglesia hace 1000 años, tienen incluso más devoción a María. Por eso los obispos ortodoxos, por ejemplo, utilizan 2 pectorales de María y 1 de Cristo. De tal manera que el tema de María es central para ellos como para nosotros. Y también existe ya esta unión con una práctica ecuménica, digamos, en Taizé respecto a la unión entre católicos y luteranos sobre el tema de María. De hecho, hace rato mencionaste, padre, cuando el Papa Benedicto XVI era cardenal Joseph Ratzinger y prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe, él firmó un acuerdo en representación de la Iglesia Católica con el presidente de la Asociación de Iglesias Luteranas, en donde de alguna u otra forma le dieron una solución ecléptica al tema. En la parte resolutiva del artículo 1, recuerdo haber leído, decía que ambas iglesias reconocen que el cristiano se salva por su fe en Cristo. Sí. En Cristo. Sí. En su artículo 2 decía que el cristiano que cree en Cristo demuestra esa fe merced a buenas obras. Palabras más, palabras menos. Perfecto.
Es decir, se reconoce evidentemente simplemente el código oriental de que no se puede separar fe y obras. Y entonces es la base y el fundamento, que no es Occidente el que tiene la potestad, digamos, del esquema mental para interpretar la Sagrada Escritura, sino Oriente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia fue generada en Oriente y por lo tanto los códigos culturales que me permiten a mí desentrañar e interpretar la Biblia es Oriente, es decir, el mundo semítico que está en la base de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que se reconoce en el fondo, para decir que fe y obras no se pueden separar, y en esto estamos de acuerdo. Correcto. Muchísimas gracias, Padre, y te pido una cortita reflexión final, porque se nos acaba el tiempo. Como no, con mucho gusto, simplemente para decir por un lado, de que los creyentes necesitamos hoy actuar para probar nuestra fe justamente en un mundo descreído, en un mundo que se nos quiere imponer un neopaganismo, y solamente con el testimonio de nuestra fe y de nuestras obras podemos contagiar a los demás para una transformación de la cultura, por un lado. Y por otro lado, María juega también en esto un papel fundamental, porque ella es la primera creyente. Ella es la que dice sí al proyecto de Dios y es la que acompañó a Cristo en todo su ministerio e incluso en Pentecostés, de tal manera que Jesús va a entregarle a ella, al discípulo, es decir, a cada cristiano, la persona del discípulo amado, y también nos entrega a nosotros como madre de la iglesia. Muchísimas gracias, Padre. Hemos disfrutado de esta muy fructífera charla con el Padre, doctor en Sagradas Escrituras, César Negri Villagra Cantero. Y realmente creo que la teleaudiencia habrá aprendido muchísimo y por sobre todas las cosas clarificado puntos que son de mucha importancia, porque uno de ellos es la justificación por un cisma en la iglesia. Muchísimas gracias y hasta pronto.